Buenas tardes y bienvenidas a la inauguración del mural que ha transformado a Arrobi. Somos Saioa Iruntze, Saioa e Izan, el equipo técnico de Arrobi que desde 2018 comenzó su andadura con un nuevo proyecto de intervención comunitaria. Leku honek itxura aldaketa bat behar zuen, eta horretan lan egin dugu 2 aste bizi hauetan. Oso beharrezkoa ikusten genuen Arrobiko kanpoaldea atsegina eta erosoa izatea, Antsoaingo txiki eta gazteak izan dira proiektuaren protagonistak, eta mural honen bitartez beraien aztarna utzi dute leku hau berea eginez, kolorez eta postasunez bete dugu Arrobi. Gogor lan egin dugu adin eta inguru desberdinetako pertsonen artean, elkarrekin irri egin, esperientziak elkarbanatu eta nola ez, bronkaren bat izan dugu guztiok elkarrengandik ikasiz. Por todo lo que hemos vivido y compartido estos días, os animamos a que sigáis viniendo a Arrobi y participáis en las actividades que aquí hacemos. Le habéis puesto mucho corazón. Arratsaldeon guztioi eta lehenik eta behin eskerrik asko ematen didazuen aukerarengatik ekimen polit honetan egoteko eta batez ere ikusteko egin duzuen haiek egin duten lan polit hau. Decía que, en principio, gracias por la oportunidad como alcalde de Antsoain de estar aquí en este momento. Desde el Ayuntamiento os felicitamos y os damos, no solamente os felicitamos, además os damos las gracias por este trabajo tan bonito que habéis realizado aquí en este espacio, que es vuestro, que es de todas y todos, es de Antsoain, que le va a dar mucha vida a Arrobi y a este proyecto, que queremos que sea esto, queremos que sea un proyecto que vaya más allá de una sala de estar para la gente joven, queremos que sea un proyecto como el que están llevando adelante este equipo tan magnífico que tenemos de gente al frente de Arrobi, y sobre todo también muchas gracias a Itxaso y felicidades también a Itxaso, que está al frente de esta acción concreta como de otras en este pueblo. Tenemos la fortuna de contar con ella también para visualizar en este pueblo pues, cosas tan artísticas, tan bien hechas y también planteadas como esta. Cuando Arrobi presentó este proyecto, ¿no?, realmente de cambio del espacio, no estaba muy claro lo que íbamos a hacer, y desde luego lo que no quedaba muy claro era que íbamos a tener tanta afluencia de gente. Había una idea preconcebida y que luego hubo que modificarla, porque de 20 a 50 personas teníamos que tener una nueva reorganización. Bueno, pues 50 personas implica que seguramente nos vamos a encontrar con una gran pluralidad, y eso es lo que de alguna forma hemos querido destacar a lo largo en todo el contorno de Arrobi. Es decir, tanto color, tanto colorido implica que todos somos diferentes y que cada uno se puede sentir identificado con uno de esos colores. Y aquí hablamos de muchas más cosas, de respeto, por ejemplo. Eso sí, hay que destacar que prácticamente ninguno de los alumnos que habían participado tenían experiencia alguna. No son profesionales y han desarrollado un trabajo que es característico de un verdadero oficio. Bueno, el caso es que yo creo que nos lo hemos pasado muy bien y para mí ha sido un placerazo. Y solo quiero decir una cosa, agradecer la participación de todos. Ojalá poco a poco podamos transformar el pueblo, que ha sido una aventura preciosa. Y tengo una frase muy chula, pero me voy a poner nerviosa. Pero bueno, así como el sol colorea las flores, el arte también es capaz de colorear la vida. Muchas gracias a todos.